Bueno, pues evidentemente que no es un título más, estoy súper contento de haber conseguido este 10º título y ha sido un título muy especial, sobre todo por la lesión al principio, al recuperarme, sobre todo cuando empecé a poder hacer entrenos este año y a notarme mejor, fue una gran alegría por poder luchar por el título y por no pasar por el quirófano también, que era una cosa que no me apetecía mucho. Bueno, intenta tomármelo con calma, ¿no? Siempre los días así son especiales, estás un poco más nervioso, con ganas de ganar la carrera, porque me hacía ilusión conseguirlo ganando la carrera ayer, pero te acabas presionando para ganar la carrera al final y es siempre difícil, pero bueno, ha salido la cosa fantástica, mejor de lo pensado, así que súper contento. Bueno, no me hago mucho la idea, la verdad que no lo he pensado mucho, estoy muy contento de cómo ha ido todo y de haber conseguido los 10 títulos. Me hace una ilusión increíble y nada, tengo que celebrarlo varias veces con toda la gente de mi alrededor, que es mucha y nada, la verdad que como personaje deportista de tantos títulos no me lo planteo porque no sé, no lo veo tampoco. No le he dado muchas vueltas, pero nada, contento de lo conseguido. No lo sé, no creo, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de tocado con la varita para este deporte y nada, agradecerle a mi padre que me diera una moto cuando era pequeño y la pedía y cumplir mi sueño, sobre todo es poder ser profesional, más que nada poderme dedicar a lo que más me gusta. Dejarme ganar no, pero me ganarían seguro, por dejarme ganar imposible. Bueno, es muy difícil, al final siempre pueden haber lesiones, pueden pasar muchas cosas. Me siento muy afortunado del equipo donde estoy, de cómo me han ido las cosas, de que las lesiones me he ido haciendo daño, pero me han respetado. Soy un piloto que arriesga a veces demasiado, muy agresivo, es mi forma de pilotar. Y he tenido mucha suerte de no hacerme daño. Si no me hago daño, yo creo que puedo estar delante muchos años compitiendo para ganar, pero los otros rivales son siempre fuertes, competitivos y vamos a ver qué pasa. La verdad que entrenando me lo paso súper bien, ¿no? A veces también soy muy exigente conmigo mismo y me paso un poco, pero también compitiendo. Hay momentos de la carrera que son únicos, cuando te salen las cosas. Cuando coges ventaja en las carreras se disfruta muchísimo, como por ejemplo hoy con tanto público. Yo creo que ha sido una carrera espectacular y no te sabré decir porque he vivido momentos muy guapos y muy interesantes entrenando, pero en carrera siempre son mejores. Bueno, es complicado de decir, pero difícil porque la regularidad, la estabilidad que te da este equipo, la moto, es muy complicado que te lo pueda dar otro equipo de trial, pero yo creo que ganar, voy a ser súper competitivo, pero tantos años consecutivos, es muy difícil de decir, tendría que haberlo visto. Sí que te digo que Adam con otra moto me ha puesto las cosas muy complicadas y que siempre ha estado allí y que cada año lo ha puesto casi más difícil, así que no lo sé por qué no lo he vivido, pero creo que cuando no gané con Beta el último año que gané el Campeonato de España fue más por culpa mía que por culpa del equipo, porque me faltaba experiencia y hacía fallos muy grandes que los pude arreglar en el Campeonato de España, pero en el Mundial no fui capaz y que bueno, parte de la experiencia que tengo ahora me serviría mucho. Bueno, mi moto tiene una estabilidad increíble, una estabilidad que casi siempre va igual, es una moto súper regular que haga calor o frío pues se puede poner a punto y siempre está al mismo nivel y que bueno, pues averías mecánicas tenemos muy pocas y eso hace que el piloto tenga muchísima confianza en que la moto funcionará. Bueno, la verdad que voy a celebrarlo con los amigos, pasármelo muy bien, pegarme una buena fiesta y caprichos. La verdad que no soy muy caprichoso y que lo que más me gusta es hacer trial. Soy un enfermo del trial, de las motos. Voy a pedir una moto de enduro a Honda también para que me deje jugar una época, a ver si me lo voy a hacer daño al hombro y vamos a ver que si me la dejan.